Regresamos cuando faltan 2 minutos para las 7 de la tarde, 2 minutos para que empiece la conferencia del sector salud, en donde se dará la última actualización de las últimas 24 horas. Parece que hay dos nuevos muertos, pero no nos vamos a adelantar. No. Vamos a esperar las cifras y se las vamos a dar, como todos los días, aquí de manera puntual. Mientras tanto, les contamos que hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador previó que la fase 3 de la pandemia de coronavirus en México, que implica una multiplicidad de casos y brotes en toda la nación, se va a dar probablemente después del 19 de abril. Vamos a escucharlo. Sí se están tomando medidas precisas por recomendaciones de los médicos y él nos está hablando y ojalá y esto sea factible, porque pues se hacen proyecciones, no hay en esto ciencia exacta, pero de acuerdo a nuestros técnicos, especialistas, científicos, el 19 de abril vamos a poder salir de la gravedad. No. A ver, el presidente dice que el 19 de abril vamos a salir de la gravedad. Y Hugo López Gatell, que es el subsecretario de Salud y el vocero para el tema del COVID-19, dice no. Y lo que dijo López Gatell fue que si el país se disciplina, ojo, esto es muy importante que usted lo escuche bien, que lo escuchemos todos. López Gatell, que es el experto, dijo que si el país se disciplina, si no sale a la calle y sigue los lineamientos de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la curva epidémica permitirá atender a las personas enfermas sin que se sature, sin que se colapse el sistema de salud. Vamos a escuchar específicamente lo que respondió el subsecretario López Gatell. Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada, y la mayor cantidad de personas durante estas 4 semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas. Es un gran asunto esa. La respuesta es, espéreme, señor presidente, vamos a decir bien cómo es la cosa. Y la cosa es, necesitamos que la curva no sea tan pronunciada porque no hay sistema de salud suficiente, ni en México ni en el mundo, ¿eh? No es un asunto de este gobierno, es un asunto de todos los gobiernos. O sea, si la curva es muy pronunciada, ve lo que está pasando en Nueva York, colapsa, punto. No hay manera de contenerlo. Ahora, también es verdad, Alejandro, antes de que continúes con lo que ocurrió hoy en la conferencia de prensa por la mañana, pienso que el presidente de la República, más que Hugo López Gatell como subsecretario, tendría que pedirle a la población, exhortar a los mexicanos a que si no tienen a qué salir, se queden en su casa, particularmente aquellos que contamos con un empleo remunerado y que si no tenemos necesidad de salir, que se queden en casa. Esa fue la idea de paralizar toda la administración pública federal, salvo las áreas sensibles. ¿Qué hace un servidor público del gobierno federal que ya fue enviado a su casa? Paseando por la Alameda. Sí, bueno, a ver, el presidente tiene muchas obligaciones. La principal
es poner el ejemplo. No cayó muy bien que él anduviera en reunión, dando de mano días antes de que se declarara la fase 2, convocando a reuniones masivas. Más cuando ya se habían adelantado acciones de la fase 2, sobre todo la sana distancia y el lavarse con jabón las manos. Sí, bueno, ahora, por otro lado, también es muy comprensible que el presidente traiga una preocupación muy puntual con respecto a la economía y, sobre todo, con respecto a la gente más pobre. Lo entiendo perfectamente. O sea, que es la que vive al día, pero a la que no puedes mandar la casa así me como que de refiero, repente... Me refiero a la gente que, como los servidores públicos del gobierno federal ya no fueron hoy a trabajar. Sí. Señores, ¿qué hacen en la casa? Los están mandando a ustedes que van a tener su salario fijo, porque el gobierno se los va a dar. Váyanse a su casa, y porque si ustedes no están sanos, los demás no vamos a estar sanos. Es que esto es un asunto de contagio. Si ustedes se contagian por andar, no son vacaciones ni para usted ni para los niños. Es un momento de crisis, es un momento de emergencia. Váyanse a sus casas, entiéndanlo así. Si hay alguien que ha sido claro, nítido en el mensaje, es el subsecretario López-Gatell. Bueno, a él hay que hacerle caso. Él es la autoridad y él es el experto. De manera que, una vez más, hoy que yo venía para la octava, porque tenemos la responsabilidad, el deber de informarle a usted que nos escucha y que nos ve, yo vi más tráfico de los días previos. Sí, y yo también vi más tráfico. Después de que la jefa de gobierno dijo que se habían abatido los índices de tráfico en las vialidades principales y en los sistemas de transporte público, hoy yo percibí mayor movilidad. Yo lo entiendo perfectamente de la gente que vive al día. Claro. Y ahí también tenemos responsabilidad los ciudadanos de, por ejemplo, las personas que trabajan con nosotros directamente. Claro. Que hay que mandarlos a su casa, por supuesto, con su sueldo. Con su sueldo, por supuesto. A ver, como dijo Macron, ayer lo mencionábamos aquí, como dijo Macron. Presidente de Francia. El presidente de Francia. A ver, ustedes no están entendiendo, se les va a hacer confinamiento, punto. Multa. No son vacaciones para los niños, ni son vacaciones para usted. Sobre todo los servidores públicos deberían irse a su casa y poner el ejemplo, empezando con los servidores públicos. Ya los que no son estratégicos ya tienen permiso para irse desde el día de ayer. Así es. No anden en la calle, señores, señoras. No anden en la calle. Reclúyanse en sus casas como debe ser. Estamos en una emergencia, nos van a contaminar a los demás. Es más, te voy a decir una cosa. López-Gatell traía un discurso el día de hoy, sí de emergencia, de decirle a la gente, oigan, váyase por favor a su casa. Ayer lo dijo muy enérgico y el día de hoy también lo dijo muy enérgico, pero también trae con mucha claridad el tema del discurso de los pobres y la gente que trabaja al día. Hoy lo dijo, una sociedad tan desigual como la de México, a pesar de que es la economía número 14 del mundo, es profundamente desigual. Vamos a escucharlo porque vale mucho la pena oírlo de su propia voz. En una sociedad tan desigual como la de México, a pesar de que es la economía número 14 del mundo, pero es profundamente desigual. Entonces, uno no puede restringir tanto la actividad social y la actividad económica, porque entonces causaría uno un daño posiblemente irreparable para una gran cantidad de familias que viven al día, pequeños comerciantes, profesionistas independientes, pequeñas empresas, trabajadores y trabajadoras domésticos, por ejemplo, vendedores ambulantes, etcétera. Hay 50% de la población que vive al día y no tiene capacidad de ahorro. Me refiero, o sea, quien tiene un empleo y que por su empleo puede irse a su casa porque le va a seguir en la nómina, que se vaya a su casa. Hay la mitad de la población, sobre todo en una ciudad como la de México y su área metropolitana, que somos millones, aproximadamente 20 millones de personas, hay millones de personas que viven al día. A esas personas las entiendo y hay que apoyarlas, pero quienes ya están
autorizadas para irse a su casa sin lesionar sus ingresos que hacen en la calle. Que hacen, y son irresponsables, Álvaro. Básicamente hay una irresponsabilidad. Si no se quedan en su casa, se les está mandando a su casa, no se les está dando vacaciones pagadas. Sobre todo a los servidores públicos debería, si usted los ubica, hasta debería denunciarlos en redes sociales, porque es gente que tiene que estar en su casa. No se les envió a su casa con todo pagado, para que anden en los parques y para que anden. Yo hoy vi atravieso 3 parques, atravieso hasta 4 parques. En la bicicleta los cruzo porque vengo aquí a la Octava, desde algunos kilómetros me vengo para acá. ¿Y sabes qué? Parques llenos. O sea, no se les dio vacaciones, servidores públicos, ni a la gente en general. Se entiende que haya gente que tenga que ir a trabajar porque no tiene ahorros, etcétera, porque si no trabaja no come, así de simple. Pero óigame, si a ustedes se les está dando, no son vacaciones para los niños, no son vacaciones para los servidores públicos, es para que se recluyan y sean responsables. Así es. Responsables. Oye, pues sí. A ver, hay un artículo, Álvaro, a lo mejor no nos va a dar tiempo el día de hoy de discutirlo, que comentábamos tú y yo hace un momento, que publica el Washington Post sobre los distintos modelos y el modelo que ha apostado México sobre el distanciamiento social. ¿Qué pasa cuando mandas y tratas de confinar a la gente, como es lo que se trató de hacer en China? ¿Qué es lo que sucede cuando tú mandas a mucha gente, o sea, la cierras, la confinas y queda en cuarentena? ¿Qué es lo que nos dice la cuarentena? ¿Funciona? ¿No funciona? En el caso de China funcionó, ha funcionado. No. ¿Qué pasó? No funcionó. En el caso de China, lo que sucedió es que simplemente le funcionó a Hubei, pero no le resultó al resto del mundo, porque si el confinamiento de Hubei y de Wuhan, la ciudad, hubiera servido, no se hubiera contaminado todo el planeta. Y se contaminó todo el planeta. O sea, la epidemia ni sirvió para que no saliera el virus de Wuhan, ni tampoco sirvió para que la gente tuviera una mejor calidad de vida. Hay modelos que se han estado experimentando. La principal preocupación de todos los gobiernos del mundo es que los sistemas de salud no colapsen, que las crisis, las pandemias puedan tener una evolución de una curva no de picos, sino que se vaya chatito, planita la barriguita de la curva, y que se vaya en el mayor tiempo posible. Una especie de línea paralela entre la base y los casos de COVID-19. Exacto. A ver, si podemos meternos a ese gráfico del Washington Post, Ese primer caso, Álvaro, que estamos viendo ahí, es simplemente sin control. O sea, ahí vemos la evolución. Es una epidemia sin control. Ahí vea usted el gráfico de arriba, cómo se ve, donde dice evolución. Es una pancita que se va levantando. Ese pico, esa curva, es la más peligrosa. Se conoce como la curva exponencial. Ahí es donde pues todo el mundo se contamina sin control. Vámonos. A ver el siguiente gráfico. Nos vamos a ir muy rápido porque está la conferencia de prensa. Vámonos al siguiente, por favor. Ahí mismo, en la parte de abajo, viene un segundo gráfico. Nos brincamos si es posible. ¿Qué pasa ahí? A ver, ese gráfico es el ejemplo de Wuhan. Ahí tienes en ese gráfico la pandemia, intentando contenerla a través de una cuarentena. Pues no, señor. Ahora, si usted se está viendo por televisión, se dará cuenta que ahora todo mundo está contagiado, menos Wuhan. ¿Qué es lo que está pasando en los hechos en este momento? A ver, vámonos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que vamos a ver, Álvaro y amigos, es una desmovilización de 3/4 partes de la población. Nada más ahí se está viendo una cuarta parte de la población moverse. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate en la evolución.
lo que está pasando con una cuarta parte nada más de la población movilizándose es que no todo el mundo se contamina y hay tiempo suficiente para que unos se curen y otros puedan ocupar las camas de los que se van curando. Ese es un escenario bueno, que es el escenario al que le está apostando México. Ahora nos vamos a ir a 1/8 de la población movilizada y el resto de la población en casa. Bueno, ve la curva de evolución. La curva de evolución indica que es totalmente manejable, el gobierno tiene camas suficientes, cualquier gobierno, este gobierno cualquiera, y es cuando tienes un grupo más pequeño de personas sueltas, en tanto que el resto está confinada. Ese es el escenario ideal. De acuerdo con este modelo, que es un modelo matemático, la cuarentena total no sirve. Uy, de plano. Lo que sirve es lo que estamos intentando hacer en este momento, distanciamiento social. Mandar los mayores grupos posibles, no vas a poder mandar a todos, mandarlos a aislamiento social. Son los puntitos que vemos inmovilizados. Los puntitos que vemos que se están moviendo ahí en la pantalla, para usted que nos está viendo en radio, simplemente vemos como unos puntitos van rebotando de un lado a otro. Bueno, esos pues sí, es la gente que está llevando el virus de un lado a otro, como sucede con una gripe común, y no hay manera pues de contenerla, pero el número de contagios no es tan alto y además el número de sanos siempre es alto y no colapsan los sistemas de salud. Esa es la apuesta a la que está haciendo México. Bueno, el día de hoy, Álvaro, si me lo permites, ya casi vamos a tener los nuevos datos del gobierno federal. Publica ya la agencia española EFE un artículo interesante de Eduard Rivas y Admella, donde dice que justamente que el COVID ha puesto a AMLO en el ojo internacional y que los analistas están analizando, los expertos están analizando su estrategia, los errores, los aciertos, pero si haces un corte de caja al día de hoy, los datos no son malos. Tenemos el foco de la pandemia en el copete, o sea, en Estados Unidos, aquí están a un lado. Pues sí. El foco de la pandemia está aquí a un lado. O sea, es de verdad También hay que considerar que hay mucha politiquería. Hay mucha politiquería, pero yo creo que vale mucho la pena revisarlo. Sí. Vamos a dar una revisada más porque creo que ya actualizó el mapa de la Johns Hopkins. Nos metemos para analizar algunos datos, si es posible, al mapa, en lo que ya tenemos los números, ya creo que ya salieron, ya está Ilse García aquí. Veamos el mapa de la Johns Hopkins para dar los últimos números. Los últimos, ahí lo tienes. Total de confirmados en el mundo, 529.591 casos confirmados. Y hay un total de 23.000, casi 24.000 fallecidos. Son 23.970. Y casos de recuperados, 122.150. Exacto. Y en efecto, Estados Unidos ya es el primer lugar. Ahora sí. Con 83.836 casos. Y el mapa ya se ve verdaderamente escarlata horrible. En el norte, sí, en el país al norte de México. Sí, carajo. Bueno, ya tenemos aquí a Ilse García, nuestra jefa de redacción de Los Periodistas, para darnos la actualización de los datos que dio hace unos momentos el sector salud de la situación en México. Ilse, bienvenida a Los Periodistas. Muchas gracias, Alejandro Álvaro. Y buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, en estos momentos se está llevando a cabo la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud Federal. Y bueno, nos han actualizado los datos. Encabeza en estos momentos la conferencia Ana Lucía de la Garza Barroso, que es parte de la Dirección General de Epidemiología, es la directora de investigación operativa y es la que da los datos hoy.
Y bueno, hoy México suma ya 585 casos confirmados de coronavirus. Esto significa 110 casos más que el día de ayer, cuando teníamos 475. Sumamos hoy también 8 defunciones, se están confirmando 3 defunciones más que el día de ayer, y tenemos como casos sospechosos aún 2.156 casos sospechosos y van 2.965 casos descartados. En este caso están detallando que las muertes suman 3 en la Ciudad de México, 1 en Durango, 2 en Jalisco y 2 en San Luis Potosí. Hasta el momento no hablan... 3 en la Ciudad de México. 1 en Durango. 1 en Durango. 2 en Jalisco. 2 en Jalisco. Y 2 en San Luis Potosí. Y 2 en San Luis Potosí, fíjate. Esto significa que la muerte que reportaban el día de hoy en Quintana Roo, pues no la está confirmando la Secretaría de Salud hasta el momento. Únicamente vamos con 8 defunciones y pues el estado que lleva más defunciones hasta el momento es la Ciudad de México con 3 casos. También el día de hoy está actualizando el mapa de las enfermedades que padecían previamente estos casos de defunciones. Eso es muy interesante. Y se está moviendo bastante. Teníamos como enfermedades principales la diabetes y la obesidad, pero hoy los padecimientos es 57.14% de las personas que han muerto por coronavirus tenían como antecedente tabaquismo. ¿50 y qué? 7.14% de las 8 defunciones. Tabaquismo. El otro 57.14% también es de insuficiencia hepática. El 42.86% de los fallecidos padecía asma. El 14.29% obesidad, el 14.29% diabetes y el 14.29% inmunosupresión. Eso significa que está cambiando un poco el panorama de las muertes en México, de los padecimientos previos que tenían estas personas. Y bueno, sube tabaquismo e insuficiencia hepática como los padecimientos más constantes dentro de las personas que murieron. Y bueno, tenemos también que... la media entre los casos confirmados en México de coronavirus es de 41 años, es la media, la proporcional que está haciendo. 41 años. De 41 También años. es un cambio brutal, sí. ¿eh? Sí. Pero se están registrando, el rango de casos registrados confirmados en México son de 0 a 88 años. En días pasados se hablaba de 3 bebés con coronavirus confirmados en México. Y ahorita pues la cifra va de 0 a 88 años. El periódico El Universal reporta que un fallecido tenía 28 años de edad. Efectivamente, ahorita no han dado en específico las edades de los nuevos fallecimientos, pero la media de muertes la están poniendo entre de 59.5 años y bueno, el rango de muertes es de 41 a 77 años, entonces todavía no dan. Pero siendo un rango de que comienza en 41 años, cuando una de las advertencias que han hecho las autoridades, no de México, sino del mundo, es que la población más vulnerable es la de los adultos mayores, sí llama la atención. Sí. Claro, se trata todavía... Sí, es un muestreo todavía muy pequeño. Claro, claro. Pero son importantes estos datos. Claro, sí, muy importante. Y bueno, hoy la conferencia de prensa va a tener un giro también. Están presentes en la conferencia de prensa la titular del Instituto de las Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Guzmán, que sí va a dar hoy nuevos parámetros, digamos, con las afectaciones que puede empezar a haber en el país en cuanto ya al confinamiento. El subsecretario Hugo López-Gatell explicó que justamente hoy van a hablar de estas consecuencias que puede empezar a tener el confinamiento entre las personas. Por supuesto. Entonces ahí tenemos a la titular del Instituto de las Mujeres, que bueno, en últimos días en redes sociales se ha alertado también de, por ejemplo, casos de mujeres que viven con violencia y pues que en este confinamiento pasarán más tiempo, muchas de ellas, con sus agresores. Entonces vamos a estar muy pendientes de la conferencia para ver qué recomendaciones nos dan, qué alertas hace. Para empezar, que una mujer que sea víctima de violencia en su hogar solicite ayuda, Por supuesto que hay manera de comunicarse con instancias tanto locales como federales, precisamente para auxiliar. Terrible, te resguardas en tu domicilio para protegerte de la epidemia y tienes ahí a alguien que es peor que la epidemia. ¿Que es peor? Pues sí. Entonces, bueno, Peor resumen, que el coronavirus. Nos vamos con 500, que te puede asesinar, ¿no? 585 casos confirmados de coronavirus, 110 casos más que ayer y 8 defunciones. 110 más que ayer.
Ok, 585, ¿son cuántos más que ayer? 110 casos más que ayer. Y 3 muertes más. No se confirma aún la de Quintana Roo, que se había reportado en medios de comunicación hoy, la tarde de este jueves. Sí, es la primera vez que rebasa el centenar. Efectivamente. Es la primera vez que rebasa el centenar de 24 horas, 110. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con más información aquí en Los Periodistas.